Hola, buenas tardes, colegas del Comercio Exterior. ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Pérez. Un gusto que nos estén acompañando a este curso sobre los cambios más relevantes en las reglas de Comercio Exterior 2020. Ahorita vamos a esperar que se conecten más personas. Al igual, por respeto a las personas que se conectaron en el horario establecido, pues vamos a iniciar con el curso. De entrada, les quiero comentar, el curso viene un poco extenso por los cambios que tienen las reglas, entonces vamos a tratar de agilizar un poco el curso. Al igual, si tienen dudas o preguntas, pueden enviarme un correo electrónico a rodrigo.perez@eusaga.com. Muchísimas gracias a nuestros clientes y personal de comercio exterior que se conectó. Pues, como saben, desde el mes pasado, inicios de este mes, los cambios que se han publicado en el Diario Oficial de la Federación con relación al comercio exterior, pues han sido bastante buenos e impactantes, ¿no? Hay que recordar que el 1 de julio entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de América y Canadá, el TEMEC, y al igual se publicó la sexta enmienda de la tarifa de impuestos generales de importación y de exportación, lo cual es bastante relevante conforme a la operatividad de comercio exterior, y no dejando un lado, y por eso la finalidad de este curso son las reglas generales de comercio exterior 2020 con sus anexos. Entonces, vamos a entrar de lleno a la materia. Sí me gustaría precisar antes de iniciar el curso, aquellas empresas IMEX de servicios que están ahorita en este proceso o están importando mercancías conforme a la tarifa del 2012, hay que recordar que en noviembre de este año entra ya en vigor el famoso NICO, los 2 dígitos de la nueva clasificación arancelaria. Entonces, ahorita estamos en proceso de análisis para ver cómo van a poder exportar dichas mercancías. Hay que recordar que ustedes, al ser empresa de servicios, importan con la misma fracción de importación, es con la misma fracción que sacan su mercancía. Entonces, ahorita con este cambio que se está dando a la tarifa de impuestos generales de importación y exportación, pues la tarifa o la clasificación arancelaria va a cambiar por la entrada en vigor del NICO. Entonces, sí es una noticia que les quiero dar para que se vayan preparando aquellas empresas de servicios. Si tienen dudas o comentarios, los vamos desahogando conforme se vaya dando el curso, para igual hacer el curso un poco más ligero y más ameno para ustedes. ¿Ok? Porque sé lo complicado que es tomar cursos en esta nueva normalidad por medio de estos, del Meet o de Zoom. Sí es bastante complicado, así que pues no quito más el tiempo y comenzamos. Solamente una pregunta, ¿sí pueden ver bien la presentación? ¿Y el audio se escucha bien? Si me pueden confirmar, por favor. Súper bien, gracias, Margarita. Gracias, Cristina. Ok, iniciamos. Listo. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, vamos a ver las modificaciones generales que sean las reglas generales de comercio exterior 2020, los cambios más importantes conforme a la operatividad. Vamos a ver los supuestos de causales de suspensión al padrón de importadores y exportadores, que también sufrieron ahí una modificación y una adición a los ya tantos supuestos de suspensión de padrones. Vamos a tocar un poco el tema de la manifestación de valor, que en sí no tuvo un cambio relevante como tal, simplemente se añadió la nueva figura de la agencia aduanal, pero vamos a tocar un poco el tema acerca de lo que marcan los transitorios. Y al igual vamos a hablar también de la rectificación de pedimentos y vamos a hablar del capítulo 7, que son el esquema integral de certificación.
Les podría decir a grosso modo que estas reglas 2020, los cambios fueron simplemente de forma. No hubo un cambio como tal de fondo. Hay que recordar que por la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio del TEMEC, se tuvieron que adecuar bastantes reglas. Entonces, más que nada fue por esta nueva, este nuevo tratado que se están adecuando las reglas generales. Ahorita vamos a ver cuáles son en específico, y al igual por la entrada ya como tal de la figura de la agencia aduanal. Entonces son cambios de forma, no hay cambios de fondo trascendentales como tal. Yo podría decir o podría resumir que un cambio tal vez de fondo que tuvieron las reglas fue ya la adición o darle un mayor peso al anexo 1A, que son los trámites de comercio exterior. Y ahorita tiene un poco más de relevancia, y al igual el formato cambió bastante con el que se estaba anteriormente modificando. Ahorita ya el formato ya te maneja fechas estimadas de respuesta de la autoridad, con quién te tienes que comunicar, cuál es la dependencia encargada de llevar a cabo el trámite, cuánto tiempo tiene la autoridad para poder emitirte un requerimiento, solicitarte más información. Entonces, sí, ese anexo 1A para mí tiene ya un cambio trascendental y de bastante importancia, como anteriormente no estaba tan contemplado. Hay que recordar que anteriormente, dentro de las reglas generales de comercio exterior, pues se establecían directamente cuáles eran los pasos a seguir. Entonces, ahorita también ya se eliminó, se fueron limpiando un poco más las reglas conforme en ese sentido. Así que es prácticamente lo que vamos a ver el día de hoy. Yo agarré simplemente las reglas que desde mi punto de vista eran las más importantes tocar. No son todas las que se modificaron. Ahorita vamos a ver cuántas se modificaron, cuántas se eliminaron y cuántas al final quedaron. Entonces, para mí, las que voy a tocar en esta presentación son las más importantes. Si ustedes tienen duda conforme a alguna regla, vuelvo a lo mismo, lo podemos aclarar directamente por el chat, o en su caso me pueden enviar un correo electrónico a rodrigo.perez@usaga.com. Al igual los quiero invitar a que nos sigan por nuestras redes sociales, Grupo Usaga en Facebook, LinkedIn, Twitter y Instagram. Bien, es el contenido que vamos a ver y empezamos con las publicaciones. Las reglas generales de comercio exterior se publicaron en el DOF el 30 de junio del presente año, al igual como el anexo 22 y el anexo 1 y el anexo 22. Entonces, de acuerdo a esta publicación, posteriormente se fue publicando el anexo 1A. Se publicó el 2 de julio, que tiene que ver con los trámites de comercio exterior, y el día 6 de julio se publicaron del anexo 4 al 31, que no tuvieron cambios relevantes. Entonces, los cambios relevantes se dieron en la primera publicación con el anexo 1 y anexo 1A, y el anexo 22, que fueron los que sufrieron cambios de forma, como les comenté, por la entrada en vigor del tratado del TEMEC. Bien, ¿cuáles son los cambios que se hicieron en las reglas? Se derogaron 4 reglas generales de comercio exterior, se adicionaron 9, en total quedan un total de reglas de 521 y hay 16 transitorios. Les podría decir que conforme a la estructura que está presentando las reglas generales de comercio exterior, es una estructura bastante interesante, ahorita vamos a tocar a detalle. Y me gusta que dentro de esta nueva publicación, ya dentro de la regla 1.1, que tiene que ver con los aspectos generales de las reglas de comercio exterior, ya se indica por fin cuál es la estructura que vamos a seguir. Así que yo voy a respetar esta estructura y les voy a estar indicando cada una de estas reglas conforme a la estructura. Entonces, permítanme. Bien, respecto al contenido que las reglas generales de comercio exterior tiene, empezamos con el primero, que es el glosario. Dentro del glosario se modificaron algunos acrónimos y algunas definiciones. ¿Cuáles son los acrónimos que se eliminaron y se adicionaron? Bueno, dentro del glosario se eliminó el acrónimo de la e-firma, de la Fiscalía Federal de la República y del Telecan. Al igual se elimina directamente el pago electrónico centralizado aduanero, que era el PECA, y el sistema de administración y enajenación de bienes. Al igual, dentro del glosario, en los acrónimos, anteriormente se manejaba la dirección de las dependencias. Esto también ya no se está viendo directamente en los acrónimos,
ya se maneja directamente en el anexo 1A, donde están los trámites de comercio exterior. ¿Cuáles se adicionan? Bueno, se adiciona la Fiscalía General de Justicia de los Estados, el INDEP, que es el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, y se adiciona el TEMEC. Algo interesante que directamente la eliminación de la Fiscalía General de la República es que aún en las reglas 2020 se sigue tocando directamente dicha fiscalía, en específico en la regla 131, que tiene que ver con la excepción a estar dado de alta en el padrón de importadores, en la regla 13129, que tiene que ver con el uso exclusivo de aduanas. Esta fiscalía anteriormente, en el 2019, también se contemplaban las mismas reglas. Hoy se elimina del acrónimo, pero se sigue contemplando, ¿no? Entonces, ahí no entiendo bien el por qué la autoridad decide eliminarla directamente del acrónimo si se sigue tocando todavía dentro de reglas. Entonces, es algo que detecté ahí. Y el eliminar al sistema de administración en asignación de bienes es porque ya no cumple la función específica. Esta función, ¿quién la llega a suplir? Bueno, la llega a suplir directamente el INDEP, que es el Instituto para Devolver al Pueblo Robado. Ya es la que absorbe directamente las responsabilidades que llevaba dicha administración. Bien, conforme a las definiciones, en las definiciones se eliminó la franja fronteriza, el pago a través del esquema E5 y el Telecan, se adiciona el escrito de libre comercio y al igual se adiciona la resolución TEMEC y el pago electrónico. El pago electrónico llega a suplir a lo que era el PECA. Y la adición del escrito libre también se me hace algo muy bueno directamente en definiciones, en reglas, ya que anteriormente en algunas reglas, cuando tú necesitabas solicitar algún tipo de acuerdo o alguna cuestión de aviso a la autoridad, bueno, te decía que tenías que cumplir con el escrito libre, de toda la formalidad del 18 y 18A del código, cumpliendo con los 19 del mismo. Entonces era muy reiterativo. Ahorita ya se elimina directamente las reglas, ya simplemente te especifican escrito libre, pero se añade directamente a definiciones qué es lo que debe de contemplar el escrito libre. Entonces, es algo muy bueno, es algo más digerible en reglas y es lo nuevo que viene, y pues la eliminación del Telecan también y su sustitución por el TEMEC. Si voy muy rápido me dice. Bien, nos vamos. Conforme a la estructura de las reglas generales de comercio exterior, vamos a empezar para que vayan entendiendo un poco. Dentro de la regla 1.1, que son las disposiciones generales del título primero, el título primero te habla de las disposiciones generales y actos previos del despacho. Dentro de dicha regla ya se contempla la integración. ¿Qué quiero decir con la integración? Anteriormente no te decía cómo estaba integrada las reglas generales de comercio exterior 2020. Ahorita ya te lo especifica. ¿Y qué es lo que te especifica dentro del primer párrafo? Bueno, te dice que las reglas generales de comercio exterior están compuestas de un título. ¿Cuál es el título? Bueno, en este caso, si vamos a hablar del título primero, son disposiciones generales y actos previos al despacho. Y de un capítulo. ¿Cuál es el capítulo? Lo que te especifica la regla. ¿Qué es lo que indica dicho título? Y posteriormente el número progresivo de cada regla. Ahorita ya te lo especifican dentro del capítulo 1.1, la regla general 111, que son el objeto, alcance y aplicación de la regla. Fue la modificación que sufrió en su primer párrafo dicha regla, y adicionalmente se eliminó que, derivado a la entrada en vigor de las reglas generales de comercio exterior, se dejaban sin efectos aquellos circulares, acuerdos u oficios de comercio exterior. Anteriormente sí te lo recalcaba dicha regla, ahorita ya se elimina directamente. ¿Qué lo sustituye? Bueno, lo sustituye que una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación las reglas en comercio exterior vigentes, en este caso las 2020, son las que a partir de ahora se deberían de considerar para consultas y con lo que indican directamente la normatividad aplicable. Entonces, es la estructura que ahorita trae las reglas, o ya te la especifica. Anteriormente no lo hacía, ahorita ya lo hace, y así que nos vamos a ir nosotros respetando esa misma estructura para aquellas personas que están estudiando, porque vi que también se metieron ahí algunos estudiantes.
Entonces, sería muy bueno y para aquellas empresas que ya están de lleno en el comercio exterior, pues también para que veamos empapando un poquito más con esto, ¿no? Entonces, conforme al título primero, disposiciones generales y actos previos del despacho, se modificó la regla 1.1 que tiene que ver con el objeto, alcance y aplicación, eliminando el último texto donde indicaba que a partir de ahora, pues se eliminaba cualquier resolución o se dejaba sin efecto cualquier resolución que tuviera que ver con acuerdos, circulares u oficios. Ahorita esto ya no lo menciona, sino menciona que a partir de ahora, pues las reglas generales 2020 son las que son las que deberán de considerarse para llevar a cabo consultas o aplicaciones de la normatividad. Hay que recordar que la autoridad saca cada año las reglas generales de comercio exterior, son anuales, entonces debemos de esperar las del 2021 para dejar sin efecto las del 2020. Bien, conforme al título primero, igual disposiciones generales y actos previos del despacho, se elimina la regla general 1.13 que hablaba de la identificación oficial y comprobantes de domicilio. Anteriormente, esta regla te especificaba qué se consideraba una identificación oficial o con qué podías comprobar tu domicilio. Esta información forma parte ya directamente del anexo 1A, ya no está conforme a reglas, pero al igual se sigue considerando los mismos documentos, ¿no? Nada más recordando un poco qué se considera para poder indicarle a la autoridad, ahora sí que eres una identificación oficial, bueno, se consideran el INE, el IFE, la residencia o la calidad migratoria en la forma FM3 para aquellos extranjeros, o también hasta una cédula expedida por la Secretaría de Educación Pública se puede considerar como comprobante oficial, o los comprobantes de domicilio siguen siendo de agua, de luz, y también se pueden considerar como las cédulas de determinación de cuotas obrero patronal como comprobante de domicilio. Nada más comentándoles un poco, en algunas visitas que me ha tocado atender de la autoridad, sí son muy específicos con qué documento tú podrías comprobar o para poder comprobar el domicilio. Entonces, en este caso, cuando son visitas del área de asuntos internacionales y de certificación, bueno, te piden directamente el recibo de luz y no te piden algún otro. Entonces, conforme a lo que te indicaba esta regla, que ahorita ya está en el anexo 1A, bueno, pues sí te especifica con qué puedes comprobar el domicilio. Bien, también dentro del título 1, disposiciones generales, se modifica la regla 122. En la regla 122 ya hablamos acerca de las promociones, declaraciones, avisos y formatos. Esto viene dentro del capítulo 1.2. Entonces, dentro del capítulo 1.2, hablando de promociones y declaraciones, se modifica la regla 122 y que de entrada se elimina directamente la palabra de escrito libre que tendría que cumplir con lo que indica el 18A en cumplimiento con el 19 del Código Fiscal de la Federación. Al igual, esto se elimina directamente de esta regla. ¿Qué es lo que te está diciendo esta regla? En dado caso que quieras presentar alguna promoción o un aviso, de acuerdo a lo que te está indicando el anexo 1A, tendrá que cumplir con tener un escrito libre y acompañar la documentación original. Entonces, ya se hace un poco más entendible y un poco más ligero cómo tú tendrías que presentar directamente alguna promoción a la autoridad, y ahorita te especifica directamente que es con escrito libre y documentación original. Entonces, y respetando lo que te está diciendo el anexo 1A, vuelvo a lo mismo, el anexo 1A está tomando bastante relevancia conforme a solicitudes y trámites, ya te especifican de una manera más detallada cuáles son los plazos de respuesta, cuál es la dependencia, cuáles son los teléfonos y hasta los correos electrónicos a los cuales tú como contribuyente tienes que acceder en dado caso de querer presentar una promoción, una solicitud o un aviso. Igual la autoridad ahorita está totalmente escondida. Tenemos ahí varias cuestiones con unos clientes que no nos han podido dar respuesta en algunas promociones que hemos presentado. Y sí me gustaría recalcar algo. Hay que recordar que en junio del año pasado, en las reglas generales de comercio exterior del 2019, en el anexo 31, se adicionó que los contribuyentes que desearan
sustituir el inventario inicial, lo podrían hacer presentando un aviso directamente a la autoridad. Este aviso de sustitución de inventario inicial aún no se ha contemplado dentro del anexo 1. Entonces, es una omisión directa de la autoridad el no contemplarlo, toda vez que no hay una normatividad que rija. Tú como contribuyente, ¿cómo tendrías que presentar de entrada la sustitución de tu inventario inicial? Dentro del anexo 31 te indica que tendría que ser por medio de un escrito libre ante las dependencias, pero no te dice ni siquiera correctamente cuál es el medio, cuál es el plazo de respuesta que tiene la autoridad. En sí los tiene a los contribuyentes totalmente desconcertados, ¿no? Y lo peor es que la autoridad no da una respuesta concreta. Entonces, si estamos viendo ya por medio de unas cámaras el que agreguen directamente este aviso de sustitución a inventario inicial dentro del anexo 1A, no lo agregaron, está totalmente omitido, pero tú como contribuyente sí puedes presentar el aviso. Esto con lo que está indicando anexo 31, ¿no? Entonces, sí es algo muy importante y deben de tenerlo ahí en cuenta, porque no esperen directamente que la autoridad quiera resolver rápido, no lo está haciendo. Entonces, sí es algo que estamos ya viendo directamente con las cámaras. Entonces, sí se omitió la presentación o la forma en cómo tendrían que presentar la sustitución de inventario inicial. Listo. Dentro de la presentación de promociones, declaraciones y avisos y formatos, también se modificó la regla 124. ¿Qué es lo que dice la regla 124? Bueno, te habla de las horas de recepción que tiene la autoridad para que tú puedas presentar promociones o avisos. Y en cuanto a los trámites ante las unidades administrativas del SAT, continúa siendo el mismo, de 8 de la mañana a 2:30 de la tarde. Para las unidades centrales de la Administración General de Aduanas, el horario no cambió, igual sigue siendo de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a jueves, o viernes de 9 de la mañana a 13 horas. Lo único que se elimina directamente de este párrafo es el horario de las aduanas. Anteriormente, dentro de la regla 124, sí te contemplaba directamente cuál era el horario de la aduana para poder recibir promociones o trámites. Anteriormente te decía que era de las 9 a las 18 horas. Ahorita se elimina, por lo tanto se puede entender que se disminuye el plazo para presentar promociones ante la aduana, quedando de lunes a jueves de 9 a 18 horas y viernes de 9 a 13 horas. Entonces sí sufre una disminución ahí. En cuanto a promociones y trámites que quieras presentar ante la aduana, ya no está contemplado dentro de esta regla que es específica para el horario de recepción de trámites. Bien, conforme a la regla 126 y 127, que habla acerca del registro y revocación del encargo conferido del agente aduanal, simplemente hay un detalle, una modificación de forma. Anteriormente la regla que te contemplaba cómo podrías acceder al portal del SAT para poder revocar o conferir este encargo conferido. Ahorita se elimina directamente la palabra que decía trámites del RFC, importadores y exportadores, actualización de encargos conferidos. Ya lo elimina, ahorita simplemente lo deja debes de acceder al portal del SAT y te remite directamente al anexo 1. Entonces, para que tú puedas conocer los pasos para poder revocar o aceptar un encargo conferido en agente aduanal, te tienes que remitir al anexo 1. Directamente hay que recordar que es el portal del SAT, el proceso no ha cambiado. Esta regla simplemente sufrió una modificación conforme a su estructura que indicaba. Vuelvo a lo mismo, anteriormente las reglas sí te podían especificar un poco cuáles eran los pasos que tenías tú que cumplir para que pudieras hacer una declaración o alguna promoción. Ahorita ya te están remitiendo directamente a los anexos. Bien, conforme a la regla 1.2, igual de presentación de promociones, declaraciones y avisos, la regla 1.2.10 también sufrió una modificación conforme a la emisión de resoluciones anticipadas en términos de los acuerdos comerciales o tratados de libre comercio. ¿Qué es lo que se modificó? Se adicionó directamente una resolución anticipada en materia de clasificación arancelaria y aplicación de criterios de valoración.
Esto por la entrada en vigor del TEMEC, que también contempla las resoluciones anticipadas en clasificación arancelaria. Anteriormente la regla no la mencionaba. Entonces ahorita ya se adiciona en dicho párrafo que ya puedes tú solicitar como contribuyente dicha resolución anticipada en materia de clasificación o aplicaciones de valoración. ¿Cómo lo tienes que solicitar? Dentro del anexo 1 viene el formato E12, donde te indican a ti cuáles son los pasos que tienes que seguir para que puedas meter o ingresar dicho trámite para que se te pueda dar esa resolución anticipada. ¿Cuál es la administración encargada de resolver? Bueno, es la Administración Central de Normatividad en Comercio Exterior y Aduanas de la Administración General Jurídica. Es la encargada directamente de responder dicho trámite. Bien, de ahí ya nos vamos a lo que tiene que ver el capítulo 1.3. ¿Qué habla el capítulo 1.3? Habla de padrón de importadores y exportadores. ¿Qué es lo que se modifica de este capítulo? Bueno, se modifica la regla 131. La regla 131 tiene que ver con la importación de mercancías exentas de inscripción al padrón de importadores, a que se refiere el artículo 59 de la ley. Siguen estando las mismas personas o los mismos actores que quedan exentos a cumplir con dicha obligación del padrón de importadores. Simplemente se hace una precisión o se adiciona a las personas morales y físicas que deseen importar vehículos en términos de la regla 351. La regla 351 te indica el procedimiento para importación de vehículos. Cuando tú eres una persona moral y física y deseas importar un vehículo en un periodo de 12 meses, lo puedes hacer sin necesidad de estar inscrito en el padrón de importadores. Entonces, eso te indicaba anteriormente la regla 351, pero no estaba dentro de la regla 131, que son las personas exentas a estar dentro de dicho padrón. Anteriormente simplemente se hacía mención dentro de la fracción 10 que las personas físicas que desearan importar un vehículo lo podían hacer sin necesidad de estar inscritos, pero se dejaba fuera aquellas personas físicas con actividad empresarial o aquellas personas morales que desearan importar dicho vehículo, ¿no? Ahorita ya nada más ya tiene mejor estructura, ya se añade a estas figuras dentro de dicha regla, así que es lo único que se modificó. Bien, las causales de suspensión del padrón de importadores, estas sí vienen un poquito más robustas. Hay que recordar que hay más de 46 causales de suspensión. En el 2017 nosotros tuvimos la fortuna de traer a los administradores centrales de operación aquí a Baja California para que nos dieran un curso acerca de este proceso del causal de suspensión y el causal de reincorporación al padrón. Fue bastante interesante. Les puedo decir que como despacho metimos una promoción en el 2018, estuvimos ahí con la autoridad central para que pudieran adicionar o reducir algunos requisitos o algunos supuestos de suspensión, lo cual sí se vio reflejado en las reglas de comercio exterior para el 2018, sí se publicaron, hay unos supuestos que ingresamos, pero ahorita llegaron en este 2020, dieron un poquito más de sentido a causales existentes y adicionaron una nueva, ahorita lo vamos a ver. Conforme a la fracción segunda de la regla 133 de las causales de suspensión al padrón, anteriormente las personas que no tuvieran actualizado el correo electrónico en el buzón tributario podían ser objeto de una suspensión al padrón. Ahorita no simplemente ya no señala de tenerlo actualizado, sino ya señala en los casos que no se tengan registrados o actualizados de acuerdo al 17K del Código Fiscal de la Federación. Entonces, si tienes algún tipo de error ortográfico o tienes en verdad un error directamente en los datos o las personas que metiste conforme al buzón tributario, puede ser objeto de una suspensión en el padrón de importadores. Debes de prestar bien atención a los datos o medios de contacto que estás indicando para efectos del buzón. De lo contrario, ya puede ser también objeto a una suspensión y no simplemente del padrón, sino consecuente, ahorita lo vamos a ver en el esquema integral de certificación. Anteriormente también se modificó la fracción séptima, donde hablaba que quienes no tuvieran registrados sus domicilios podrían ser también, se pueden hacer acreedores a un supuesto de suspensión. Ahorita ya se amplía un poco más este término, ahorita ya te está exigiendo
que tengas tus bajas y altas de tus domicilios y de almacenes o mercancías donde lleves a cabo actividades de comercio exterior. Anteriormente no te lo indicaba, me ha tocado ver que hay empresas que no dan de baja sus domicilios donde ya no están operando, pero sí están dando de alta nuevos domicilios. Entonces, esto también llega a tomar relevancia para que, por favor, aquellas empresas que tengan más de un domicilio registrado o tengan bodegas o tengan sucursales, presten atención a las bajas y ya no están operando ahí. Deben de tener ustedes bien registradas sus bajas y sus altas. Y adicional, deben de tener bien registrados sus domicilios, que concuerden directamente con lo que ustedes registraron en el SAT al momento de la apertura. Es sumamente importante prestar atención a cualquier detalle de código postal, avenida, número interior. Es muy importante que lo estén verificando y los tengan bien registrados. Al igual se modifica la fracción 30, donde se añade directamente a la agencia aduanal. Hay que recordar que es la nueva figura también que viene aquí en reglas, entonces nada más se añade la agencia aduanal dentro de los casos de suspensión del padrón, cuando se da el supuesto de una inexacta clasificación o se omita alguna regulación o restricción no arancelaria o cuota compensatoria. Aquí llega a tomar relevancia también la correcta clasificación arancelaria. Me ha tocado ver casos que por un error de dígito que cometió el agente aduanal al momento de estar importando mercancías, resulta que la fracción que asentaron en la operación del contribuyente, pues sí, no causaba algún tipo de regulación o restricción arancelaria. Entonces, si la mercancía que ellos estaban importando sí la tenía, entonces me ha tocado atender casos bastante graves en este tipo de sentidos. Y para reincorporación es un proceso bastante pesado. Entonces, sí les recomiendo que presten atención a su clasificación arancelaria. Y por último, se añade el supuesto 46. ¿Qué es lo que te dice el supuesto 46? Bueno, que al momento, si la autoridad llega a detectar que algún tipo de documento, información o declaración que presentaste para dar de alta tu padrón o padrón sectorial es falso o está alterado, también te van a dar de baja. Al igual esto aplica al momento de la reincorporación. Hay que recordar cuando tú te reincorporas al padrón, pues bueno, tienes que presentar todos los documentos de registro. Adicionalmente tienes que presentar lo que tu derecho convenga para poder desvirtuar la observación que te hizo la autoridad. Entonces, sí es importante que revisen sus documentos. Vuelvo a lo mismo. Las empresas certificadas en IVA y EPS o en operador económico autorizado no están, pueden hacer uso del beneficio que te otorgan esta certificación. Y si tú quieres acceder a un padrón sectorial, bueno, pues nada más tienes que presentar tu oficio de aceptación y vigencia de tu certificación y te resuelven en un plazo mínimo de 5 a 10 días. Entonces, esto con la finalidad de que no vayas a equivocarte al momento de estar cargando, ¿no? O quieres acceder a tu padrón sectorial y tienes que estar llenando estos TXT, te llega a salir un error o algo que te llegues a equivocar que se puede interpretar como información falsa o alterada, pues bueno, aquellas empresas certificadas, pues nada más pueden acceder a esto, al beneficio del padrón de sectoriales, nada más con su resolución de certificación. Es algo muy bueno operativamente, por eso es bueno contar con esta certificación y cuidarla, ¿no? Conforme a la reincorporación, bueno, la regla 134 simplemente es un detalle igual de forma. Anteriormente, quien se encargaba de analizar o de ponerse en contacto con las demás administraciones en dado caso que te llegara a notificar a un causal de suspensión, anteriormente era la Administración Central de Investigación Aduanera. Ahorita ya no es la Investigación Central de Investigación Aduanera, ahorita ya es directamente la Administración Central de Operaciones de Padrones y es la encargada de revisar y ponerse en contacto con las demás administraciones para ver si tuviste algún causal de suspensión, si en verdad cumpliste con poder reincorporarte, ¿no? Esto también lo estuvimos viendo directamente con la autoridad. Voy a hacer nada más un pequeño paréntesis, porque de aquí que la Administración Central en ese tiempo, ¿no? De Investigación Aduanera se pusiera en contacto con las demás administraciones, pues olvídate, les terminaban respondiendo al contribuyente en un plazo de 3 meses o más.
aunque el contribuyente ya ha presentado la documentación para que se pudiera reincorporar, pues teníamos que esperarnos ahora sí a que esta dependencia se comunicara con las demás, sigue operando de la misma manera, nosotros lo vemos de verdad algo agravante, porque la comunicación entre ellas muchas veces no es demasiado efectiva, entonces sí es algo que creo que la autoridad debería de considerar conforme a la reincorporación, ¿no? Bien, nos vamos a la regla 142. Dentro del capítulo 1.4 habla de los agentes y apoderados aduanales. ¿Qué es lo que se modificó en la regla 142? Bueno, se modificó que para aquellos que quieran ser mandatarios o agentes aduanales, bueno, ya no va a ser necesario los exámenes de fisicotécnicos y de conocimiento. Anteriormente sí eran importante que los tuvieran, los cumplieras, o en dado caso que no tuvieran el examen de conocimientos, bueno, te pedían también una certificación directamente de conocer de esta dependencia de la Secretaría de Educación Pública para que tú pudieras acreditar, ¿no? Que podías cumplir con las funciones de agente aduanal o en dado caso de mandatario. Ahorita se eliminan totalmente, ya no es necesario contar o cumplir con dichos exámenes. Bien, de ahí nos vamos al capítulo 1.5, que habla el capítulo 1.5 habla del valor en aduanas de las mercancías. Dentro de este capítulo se contempla la regla 1.5.1, que es la manifestación de valor. Como les comenté, la manifestación de valor simplemente tuvo un detalle, ahí una modificación, se adiciona directamente la agencia aduanal. Anteriormente no se hacía mención a esta figura, ahorita ya se hace mención, pero en transitorios sí se especifica nuevamente, porque esto lo venimos viendo desde las reglas del 2019, cuando entre en vigor la manifestación de valor. Entonces, la manifestación de valor, de acuerdo a lo que te está diciendo el transitorio, va a entrar 30 días posteriores, una vez la autoridad dé a conocer el formato electrónico de la manifestación de valor. Hay que recordar que esta nueva modalidad de operar conforme a la manifestación de valor ha dado mucho de qué hablar. Porque si te llegas a equivocar en un campo al momento de estar cargando dicha manifestación, y adicional que la figura que tiene que estar firmando dichas manifestaciones es el representante legal, bueno, el representante legal lo último que ve es la operación, ¿no? Directa en comercio exterior. Entonces, si es algo que está tomando bastante revuelo, entonces aún no se ha publicado la entrada en vigor, cuándo se va a hacer exigible ya el formato electrónico y también sus anexos al formato electrónico, aún no se ha publicado, simplemente en los transitorios sí se especifica que esto va a entrar en vigor una vez se publique en el portal, en el anexo 1A, perdón, el nuevo formato de manifestación de valor. Tendremos que estar a la espera. Una vez se publique, tenemos 30 días para poder cumplir con él. Las empresas certificadas en IVA y EPS y empresas certificadas en operador económico autorizado no están obligadas a cumplir con el formato electrónico de manifestación de valor. Entonces, es algo muy bueno para estas empresas, igual es un beneficio muy bueno operativamente, te vas a quitar muchos dolores de cabeza y te vas a quitar, aparte, el saber que debes de contratar una persona extra para que pueda administrar correctamente las manifestaciones. Entonces, es algo muy bueno, que sí es un beneficio para aquellas empresas certificadas. Bien, nos vamos a la regla 163. Aquí entramos al capítulo 1.6. ¿Qué es lo que te habla el capítulo 1.6? Bueno, te habla de la terminación, pago, diferimiento y causación de contribuciones y garantías. Dentro de dicho capítulo se modifica la regla 163, que habla del registro de cuentas bancarias para efectuar pagos en comercio, en operaciones de comercio exterior. Antes, hay que recordar que anteriormente se manejaba el PECA, ahorita ya no. Nada más, ¿qué es lo que se adiciona a esta regla? Bueno, se adiciona la notificación en dado caso que tú como contribuyente llegues a cambiar la cuenta bancaria con la que estás operando. Entonces, si tú llegas a cambiar la cuenta bancaria de la operación en comercio exterior, tienes un plazo de 15 días una vez que hayas realizado dicho cambio para notificar a la autoridad. ¿Con qué medio? ¿Cómo vas a notificar? Es directamente en el anexo 1A, la ficha de trámite 23LA, es donde tú vas a notificarle a la autoridad de dicho cambio. Entonces, una vez tú efectúes este cambio, tienes 15 días hábiles
para poder notificarle a la autoridad de acuerdo a la ficha de trámite 23 LA. Y de ahí nos vamos al capítulo 2.1. El capítulo 2 y el título 2 habla de la entrada, salida y control de las mercancías. Es el título 2. El capítulo 2 te habla de las disposiciones generales. Entonces, vamos a hablar de lleno de disposiciones generales. Se modifica la regla 2.1.1 que tiene que ver con los horarios de las aduanas. No sé si recuerdan lo que vimos dentro de la regla, la 1.14, que eran los horarios de recepción de trámites, 1.24, perdón. Ahorita recordando que se eliminó directamente a las aduanas de dicha regla para promociones y trámites. Dentro de esta regla de la 1.2.1.1 de los horarios de las aduanas del anexo 4, ya te especifica si tú como contribuyente quieres solicitar una operación o el despacho fuera de los horarios establecidos por las aduanas, lo puedes hacer cumpliendo con la ficha de trámite 128 LA. Esta regla se adiciona cuando entra en vigor 30 días después de su publicación. Estamos hablando como por el 25 de agosto. Entonces es cuando ya va a entrar en vigor dicha regla y tenemos que verificar cuál es el horario exclusivo de la aduana. Esto viene dentro del anexo 4. Hay que recordar, si tú como contribuyente deseas hacer una operación fuera de los horarios establecidos, pues sí lo tienes que notificar a la autoridad de acuerdo a dicha ficha de trámite. Es una regla totalmente nueva conforme a su ficha de trámite. De ahí nos vamos a la regla 2.1.2, que habla de los horarios para la entrada a territorio nacional de mercancías para mayor eficiencia en el flujo de comercio exterior. ¿Qué se adiciona dentro de esta regla? Bueno, se adicionan fracciones arancelarias, las que están listadas aquí, las cuales no van a aplicar para el límite establecido de 8 a 13 horas. Hay que recordar que existen fracciones arancelarias que para mayor flujo dentro de la aduana, pues entran dentro de este horario especial de 8 a 13 horas. Estas fracciones que están aquí no entran dentro de lo que está marcando la regla, por lo cual no pueden hacer uso de este beneficio, ¿no? ¿Cuáles son las que se adicionan? Las carretillas hidráulicas, remolques y semirremolques. Bien, de ahí nos vamos a la regla 226, aquí hablando del capítulo 2.2, que también hablamos del depósito ante la aduana. Se modifica la regla 226, que tiene que ver con el procedimiento para recuperación de abandonos. Hay que recordar que el artículo 29 de la ley aduanera te explica directamente qué es lo que se entiende como un abandono. Bueno, cuando pues la mercancía se queda a disposición del fisco federal por tanto tiempo, cuando son explosivos, bueno, ahí te especifica cuáles son los días que la mercancía puede permanecer directamente para que se considere como abandonada. Está dentro del artículo 29, y aquí te indica cuál es el procedimiento. Lo único que cambia dentro de este procedimiento es que anteriormente el que se haga cargo directamente del abandono de esta, o darle seguimiento al abandono de esta mercancía, era el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Ahorita ya se hace cargo directamente el INDEP. ¿Y qué es lo nuevo que viene aquí? Bueno, ¿cuál es la ficha de trámite para cumplir con dicho procedimiento? Está la ficha de trámite 44 LA, donde te dice cómo puedes tú como contribuyente recuperar esta mercancía que está en abandono. La autoridad tiene para poder responderte un periodo de 3 meses. Al igual, es algo que se está anexando nuevo a esta regla, ¿no? De ahí nos vamos directamente a lo que es el capítulo 2.3, que habla de los recintos fiscalizados estratégicos y maniobras en el recinto fiscal. Aquí simplemente quiero hacer una precisión dentro de la regla 2.3.2, que habla de la habilitación y prórroga de recintos fiscalizados estratégicos. Los requisitos para que tú puedas tener esta habilitación o puedas tener una prórroga de la habilitación y de hacer uso de estos recintos fiscalizados para maniobra o ser un recinto fiscalizado estratégico, bueno, ya no están dentro de reglas. Estos son los requisitos. Esto se pasa directamente al anexo 1A en la ficha de trámite 46 LA. Entonces siguen cumpliendo deben de cumplir con los mismos requisitos aquellas personas que deseen acceder
a un recinto fiscalizado estratégico, pero ya no está dentro de reglas, sino simplemente se pasó al anexo. Entonces, es un cambio mínimo que le hicieron ahí, un cambio de precisión, ¿no? De ahí nos vamos también, ya nos pasamos al capítulo 2.5, que tiene que ver con regularización de mercancías de procedencia extranjera. Se modifica la regla 252, que tiene que ver con regularización de importaciones temporales vencidas y los desperdicios. Entonces, anteriormente, cuando tú como contribuyente quisieras regularizar una mercancía que se venció, bueno, tendrías y quisieras hacer uso también de una tasa arancelaria preferencial en el Impuesto General de Importación del IGI, tendrías que presentar tu certificado de origen. Ahorita ya se elimina como tal certificado de origen y se agrega la prueba de origen, certificación de origen o certificado de origen. Entonces, nada más hay que prestar atención porque me ha tocado ver que empresas que desean regularizar mercancía anteriormente lo hacían con su mismo certificado. Vamos a hablar en específico del Telecan. Entonces, con ese mismo certificado con los que importaron mercancía, pues querían regularizar. Ahorita pues no se va a poder utilizar ya como tal el certificado Telecan, sino tendría que ser ya la nueva emisión del certificado conforme al TEMEC. Entonces, si tú quieres regularizar esta mercancía, sí los invito a que presten atención y estén en contacto directo tanto con el exportador, con el productor y el productor para la emisión de los certificados de origen. Sí es muy importante. Sí es muy importante que ustedes ya, conforme a la operatividad, pues ya tengan su certificado. Nos vamos. Ay, se me trabó. A la regla 257, que tiene que ver con el pago de contribuciones por mercancía robada. Al igual, exactamente lo mismo, es un cambio de forma lo que se le hizo. Y ahorita nada más se elimina la palabra certificado de origen y se aplica prueba de valor, certificación de origen o certificado de origen, ¿no? Y es lo mismo si tú quieres acceder a algún trato arancelario preferencial, pues si tienes que presentar estos elementos. Bien, de ahí nos vamos al título tercero, a lo que tiene que ver con el despacho de mercancías. Ay, gracias. Se me va secando. Bien, dentro del título tercero de despacho de mercancías, se modifica la regla 313, que tiene que ver con el procedimiento para la presentación de los documentos en el despacho aduanero de mercancías. Esta regla es muy importante para aquellos actores de comercio exterior. Hay que recordar que lo que te indica el 36 y 36A de la ley aduanera es cuáles son los documentos que debe llevar el pedimento como adjuntos. Anteriormente, esta regla no era clara conforme a la digitalización como tal del documento de transporte. ¿Por qué? Porque te manejaba la palabra podrá. Hoy en día ya aclaran directamente la digitalización de este documento a deberá. Nosotros a nuestros clientes siempre les hemos exigido la digitalización del documento porque conocemos muy bien los criterios de la autoridad en cuanto a este tipo de interpretaciones y nos ha tocado llevar a cabo acciones para poder decir a la autoridad, bueno, que no era como ellos decían, ¿no? Porque sí le exigían. Entonces, ahorita ya es exigible que digitalices ya sea el conocimiento de embarque, la lista de empaque, la guía aérea o cualquier otro documento de transporte a tu operación o a tu pedimento. Anteriormente sí lo manejaba como un podrá, ahorita ya se maneja como un deberá. Adicional también dentro de dicha regla, canijo, aquí está. Sorry, se la salté. Entonces, es algo que se está manejando. Creo que me salté mal la diapositiva, una disculpa. Entonces, lo que les comentaba aquí directamente de las reglas sí es esto, ¿no? Que es la digitalización del documento de transporte. Ahorita ya es una obligación. Anteriormente también lo manejaban casi como obligación porque sí te la pedían, pero sí te decía ahí deberá, ahorita ya es podrá, ¿no? Se cambió esta palabrita. De ahí nos vamos a la regla 3.1.11, que es la donación de desperdicios de maquinaria y equipo obsoleto por empresas con programa IMEX. ¿Qué es lo que se adiciona a esta regla? Bueno, se adiciona de lleno quiénes son las personas que pueden ser
acreedoras a los donativos de maquinaria y equipo por empresas IMEX. Anteriormente no te lo indicaba, o ya te precisa cuáles son los actores o las empresas que pueden ser acreedoras. Bueno, te especifica que son donatarias autorizadas que tengan el registro como tal, emitido por el SAT, y también organismos públicos. Son las empresas que pueden ser acreedoras a estos donativos por las empresas IMEX. ¿Cómo se solicita? Bueno, se solicita por medio de la ficha de trámite 69LA. Y nos vamos a la regla 351, es algo que ya hemos hablado un poquito aquí acerca del procedimiento para la importación de vehículos de forma definitiva. ¿Qué es lo que te indica esta regla ahorita? Bueno, ya se añade de entrada la figura de la agencia aduanal, y al igual se añade la obligación para aquellas personas morales y para aquellas personas físicas con actividad empresarial que deseen importar más de un vehículo, pues tendrían que estar dados de alta en el padrón de importadores y adicional en el padrón de importadores de sectores específicos. Entonces, anteriormente no te pedía el alta en padrón de importadores de sectores específicos, ahorita ya te lo pide. Y adicional, debes de digitalizar el documento o el reporte donde indique que dicho vehículo no está reportado como robado, o ha sido siniestrado, o tiene un registro de algún tipo de prohibición para circular aquí en México. Y también debes declarar bajo protesta de decir, ¿verdad?, que los datos de la calca o la fotografía coinciden plenamente con la documentación que ampara la importación. Entonces, es lo nuevo que se añade a este tipo de procedimiento para la importación de vehículos. Recordando que las personas físicas, personas morales que deseen importar un vehículo al año, lo pueden hacer sin necesidad de estar dados de alta a estos padrones. Bien, nos vamos con la regla 371. Dentro del capítulo 3.7 habla de procedimientos administrativos simplificados, y se modifica la regla 371 que tiene que ver con la importación y exportación con pedimento simplificado, y la 372 que habla del despacho de mercancías vía postal. Tienen modificaciones meramente de forma. Se añade la figura de la agencia aduanal y también se amplía la tasa global de un 16 a un 19% de importación. Entonces, esta tasa global va a aplicar para todas las operaciones de este año. Se amplió la tasa del 16 al 19. Aquí nada más te lo constata directamente en la regla, ¿no? Conforme a la regla 3718, ¿qué es lo que te dice el capítulo 3.7? Bueno, el capítulo 3.7 ya te habla directamente de procedimientos administrativos, como lo había comentado, y se añade a la fracción tercera que se considera como una irregularidad en dado caso de que la autoridad te lo detecte en facultades de comprobación en el recinto fiscalizado. Hay que recordar que la autoridad tiene la facultad de poder revisar la mercancía dentro del recinto fiscalizado, y dentro de dicha regla señala que se considera como una irregularidad. Bueno, se amplía la fracción tercera para considerar como irregularidad cuando el documento aduanero se presente, o el documento de aduanero se presente sin el recibo de pago de contribuciones de comercio exterior, o en su caso, la certificación de la información del pago electrónico de la institución de crédito venga sin firma, autógrafa, e-firma o sin sello digital. En dado caso de que tus documentos incumplan con esto, pues puedes ser acreedor a un acto administrativo aduanero, ¿no? De acuerdo a lo que dice la regla 3718, se amplía directamente. ¿Cuál es el supuesto o cuál es la infracción? Bueno, se podría considerar la infracción en dado caso que te lo lleguen a detectar, la señalada en el 184, fracción segunda, que son por omisión de documentos o informes, siendo acreedora la multa que te especifica el 185, también fracción segunda, que es de un monto de 2,500 a 3,500 pesos. Bien, nos vamos al capítulo 4. El capítulo 4, el título habla acerca de los regímenes aduaneros, y hubo una modificación conforme al capítulo 4 que te habla de temporal de importación de retorno al extranjero en su mismo estado.
modificándose la regla 4216. ¿Qué es lo que te indica la regla 416? Bueno, te habla acerca del destino de bienes accidentados importados temporalmente. En dado caso que tú como importador llegues a sufrir algún tipo de siniestro una vez efectuado el despacho en tránsito, bueno, tú tienes la posibilidad de solicitar a la autoridad la destrucción directamente o el cambio de régimen de dicha mercancía, si es que está totalmente destruida o inutilizable, ¿no? O al igual, si no quedan restos alguno de mercancía, también puedes solicitar la destrucción total de acuerdo a la ficha de trámite 100 LA. Esto ya viene especificado directamente en la regla 4316. Anteriormente no te especificaba directamente cuáles eran las fichas de trámite para poder llevar a cabo este procedimiento ni qué se entendía. Como tal, ahorita ya lo precisa directamente con las fichas de trámite que indica dicha regla. Bien, también se modifica la regla 4317 acerca del destino de bienes accidentados importados temporalmente. Aquí también se crea o ya se especifica la ficha de trámite 100 LA, que es la que te puede, la que tú debes de acudir para poder cambiar de régimen, no cambiar de régimen, perdón, para poder destinar a destrucción la mercancía dañada. Entonces, aquí es algo bien importante, ¿no? Conforme a este trámite, la autoridad tiene 30 días para contestarte, de 30 a 30 días, pero me ha tocado ver en algunas empresas que cuando llevan a cabo este tipo de procedimientos, o sea que la mercancía que tienen aquí en México, en territorio nacional, que fue importada, ya no tienen, no hay manera de que la puedan retornar al extranjero en su mismo estado, porque pues ya sufrió un daño total o ya totalmente la mercancía no está tal cual como la importaron. Bueno, se mete este aviso directamente a la autoridad, pero la autoridad se está tardando bastante en contestar. Entonces, hay estrategias donde se puede sugerir ya mejor directamente un cambio de régimen a que la autoridad te pueda autorizar la destrucción de dicha maquinaria, ¿no? De dicha mercancía, porque sí se está tardando la autoridad en contestar este tipo de trámites de destrucción conforme a estas fichas. Entonces, hay empresas que se les pasa el plazo de vigencia. Hay que recordar que para hacer uso de este tipo de destinos, pues sí debe estar la mercancía en tiempo. Entonces, ahí hay varias cuestiones que se tienen que ajustar directamente a la autoridad para darle respuesta a los contribuyentes. Bien, dentro del título cuarto de regímenes aduaneros se modifica también la regla 4315, que tiene que habla directamente del programa de devolución de aranceles drawback para transferencias de autopartes. Aquí también la única precisión que se hace anteriormente se manejaba Telecan, ahora ya se maneja Temec y se adiciona la figura de certificación de origen. Anteriormente no se modificaba. Aquí sí va a ser muy importante ver cómo la autoridad va a tomar en cuenta la devolución de dicho arancel. Es decir, hay empresas que importaron directamente estas mercancías bajo el Telecan. Ahorita hay que recordar que ya no está en vigor dicho tratado, entonces al momento de querer pedir la devolución, pues no sé si te va a ser válido un nuevo certificado, en este caso del TEMEC, para que tú puedas hacer uso de este programa de devolución de aranceles. Entonces sí va a ser bastante interesante ver la autoridad cómo resuelve estos casos. Adicional que el Secretaría de Economía se está tardando un plazo de 12 meses en resolver casos de drawback. Entonces, sí debemos de ver o prestar atención acerca de cómo vamos a solicitar esta devolución de aranceles por la entrada en vigor de este nuevo tratado. Bien, también se modifica la regla 445 que habla de la exportación temporal de bienes fungibles del anexo 12, que son los bienes fungibles, bueno, son los productos de azúcar o derivados de azúcar. Se adicionan a esta regla nuevas fracciones, a este anexo, perdón, nuevas fracciones arancelarias, y al igual ya se permite el cambio de régimen de exportación temporal antes de que vence el plazo. Anteriormente no se permitía que tú cambiaras de régimen, sino si la mercancía se quedaba en el extranjero por el límite que te permitía, que eran los 6 meses, una vez tú la exportaras temporalmente, bueno, se entendería como definitiva, tendrás que hacer los pedimentos, tendrás que hacer la operación de acuerdo a lo que te marca ya una importación definitiva. Pero ahorita ya se permite el cambio de régimen previo al vencimiento, entonces es algo muy bueno para aquellas empresas que manejan productos de azúcar.
Y nos vamos al título quinto de más contribuciones. Se modifica el capítulo 5.1, derecho de trámite aduanero, en específico la regla 5.1.1 que habla acerca del DTA y casos en los que no se está obligado a su pago. Aquí ya se especifica en su fracción segunda, no sufre modificación alguna, las empresas no están obligadas al pago del DTA, sino se adiciona. Ahora ya también la autorización para aquellas mercancías donadas al fisco federal conforme al artículo 61, fracción 17 de la ley. ¿Cuál es este tipo de mercancías? Bueno, es maquinaria y equipo obsoleto. Entonces, anteriormente no lo especificaba como tal, ahorita ya lo especifica directamente la fracción segunda, inciso A de la regla, que son también empresas que no están obligadas al pago del DTA. Al igual, dentro de la regla 5.1.4, la exención del DTA en algunos tratados de libre comercio, se precisa ya la palabra TEMEC, y al igual se adiciona al amparo el certificado de elegibilidad emitido por Secretaría de Economía. ¿Cuál es esta? Hay que recordar que el Secretario de Economía puede emitir un certificado de un cupo específico a las empresas para que puedan importar mercancía con un trato arancelario preferencial. Entonces, ya se especifica también dentro de la regla 5.1.4 este tipo de empresas que tienen un certificado de elegibilidad emitido por Secretaría de Economía y se especifica la palabra TEMEC. Anteriormente no lo contemplaba. Bien, nos vamos al título sexto, que son actos posteriores al despacho. Esto es muy bueno para las empresas, la modificación a la regla 6.1.1 que habla acerca de las rectificaciones de pedimento una vez efectuado el despacho aduanero. Anteriormente no te permitían efectuar rectificaciones, sino dado caso que pidieran la autorización a la autoridad, ¿no? O si no querías pedir la autorización, tendrías que tener lo que te especificaba en el último párrafo, un documento emitido por la autoridad en ejercicio de facultades de comprobación donde determinara la correcta clasificación. Entonces, se elimina directamente este párrafo. Ahorita ya pueden pedir rectificaciones de clasificación arancelaria sin necesidad de pedir una autorización, lo cual es muy bueno para aquellas empresas importadoras y exportadoras. Y ya nos vamos al capítulo, nos vamos al título séptimo, que habla del esquema integral de certificación. Aquí se actualiza el supuesto del artículo 17H del Código Fiscal de la Federación para las reglas 711, 722, 742, 751 y 753, que se actualiza de dicho artículo. Anteriormente, para que tú pudieras acceder a la certificación o en dado caso no te mandaran un requerimiento allá siendo empresa certificada, bueno, tendrías que cumplir con lo que te especificaba el artículo 17H, que eran los supuestos de suspensión del certificado de sellos digitales. Ahorita ya lo especifica directamente la regla 17H bis. Entonces, si tú llegas a caer en una causal de suspensión en los certificados, puedes ser acreedor directamente a no acceder a la certificación si es que te quieres certificar, o si estás certificado, bueno, que te manden un oficio de requerimiento. Entonces, anteriormente sí existía esta posibilidad, si caías, pues tú pudieras presentar los documentos directamente para poder subsanar el hecho. Ahorita ya directamente, si recaes directamente en una causal, pues ya también te están mandando el requerimiento de suspensión, ¿no? Son lo que se actualizó directamente del artículo 17 en las reglas enlistadas. Y al igual se modifica la regla 712, es un detalle de forma. Anteriormente se especificaba para aquellas empresas que quisieran acceder a importar bienes del anexo 2, bueno, lo podrían hacer conforme a la ficha de trámite 118 LA ante la GASE. Se elimina la palabra GASE y se queda simplemente la ficha de trámite 118 LA. Pero lo más relevante de todo aquí en esta nueva publicación a reglas es que de nuevo omiten presentar el pago de derechos para las empresas certificadas. Hay que recordar que a mediados, creo, del 2019 o inicios del 2020, perdón, se publicó en la página del SAT que las empresas que quisieran acceder a la certificación en IVA,
pues tenían que cubrir el pago de derechos conforme al 40 M de la Ley Federal de Derechos. No lo señalaron directamente la autoridad en estas reglas, pero están la autoridad mandando notificaciones a las empresas una vez se pidan su renovación, están mandando notificación para que simplemente, dentro de la Ley Federal de Derechos sí te señala un pago de contribución, pero debe de cumplir con lo que marca la normatividad, y la normatividad uno marca que tú como contribuyente tengas que pagar para que puedas acceder a la certificación o en dado caso en tu renovación. Entonces, si nada más tengan contemplado aquellas personas que están directamente en finanzas, que la autoridad sí les va a requerir dicho pago por medio de una notificación. Entonces, deben de estar bien atentos ahí a su uso. Al igual, la regla 714 del capítulo 7 se especifica en su fracción primera cuáles son los agentes o los rubros para poder acceder a la certificación de operador económico autorizado. Anteriormente no lo especificaba, ahorita ya lo especifica. ¿Cuáles son? Bueno, pues son las importadoras, exportadoras, controladoras, CECID, recinto fiscalizado estratégico y tercerización logística, que son los famosos 3PL. Ya lo especifica como tal dentro de la fracción primera que pueden acceder a la certificación de operador económico autorizado. Anteriormente no lo hacían, ahorita ya lo tienen contemplado. La regla 7116, aquí también, en dado caso, aquellas empresas operador económico autorizado que tengan dentro de su registro de certificación observaciones, bueno, se tienen que subsanar cumpliendo con lo que te marca la regla 721. Anteriormente sí te especificaba directamente con qué es lo que tenías que cumplir. Ahorita ya te está diciendo directamente con qué regla tendrías que estar cumpliendo para subsanar dichas observaciones para aquellas empresas con operador económico autorizado. Y nos vamos a la regla 718, que es la acreditación en IVA y EPS para aquellas empresas que tengan un IMEX de albergue. También lo único que se precisa o se elimina, mejor dicho, es la palabra agase. El proceso sigue siendo el mismo conforme a la ficha de trámite 119 LA, nada más se elimina agase. Entonces, es el mismo proceso para poder acceder a la certificación en dado caso que seas o pertenezcas a una IMEX de albergue. Y la solicitud para dejar sin efectos el registro en esquemas certificadas, al igual, sigue siendo el mismo proceso, es la misma ficha de trámite 121 LA, simplemente se elimina la palabra agase. Entonces, ya lo precisa directamente en reglas. Y un beneficio bastante bueno que ya llega a sumar es la fracción 23 de la regla 733, que son los beneficios de las empresas que cuenten con el registro en el esquema de certificación de empresas, modalidad operador económico autorizado, OEA. Ya se adiciona como un beneficio adicional en dado caso de una revisión para efectos de un reconocimiento aduanero, se va a realizar nada más la descarga de entre el 10 y el 15% del total de la mercancía. Y la revisión deberá realizarse a la medida de lo posible con la ayuda de los métodos de revisión no intrusiva. Entonces es buenísimo para la operación, pero también tiene aquí un no obstante. Cuando se detecte alguna irregularidad, bueno, se va a proceder a bajar toda la mercancía. ¿Cómo va a operar esto? Si te llegan a detectar irregularidades entre el 10 y el 15 de la mercancía que te están revisando, bueno, puede ser acreedora que te bajen toda la mercancía y la revisen. Es un beneficio muy bueno que llega a sumar para aquellas empresas operador económico autorizado. Entonces, sí te van a estar revisando ese porcentaje de mercancía. Y nos vamos ya transitorios, se adiciona el capítulo 12, que es la agencia aduanal, y que entrará en vigor a partir del 1 de julio. ¿Y cuáles son las reglas que lo van a regular? Bueno, la regla 121, la regla 122, hasta la regla 1215, ¿no? Que te habla de cuál es el formato de autorización que deben de contener para poder acceder a la agencia aduanal, la autorización y prórroga de los mandatarios, el cumplimiento de obligaciones de la agencia aduanal, lo que llega a formar parte de estas reglas 2020.
Y al igual, ¿cuáles son las reglas que se actualizaron por la entrada del TEMEC? Bueno, es la regla 1611, la regla 1613, 1614, 1310, 13114 y 447. ¿Qué es lo que te habla de estas reglas? Bueno, te habla del pago de aranceles, diferimientos del IGI, retorno de mercancías importadas con diferimiento de aranceles, facturación a terceros y aplicación de preferencias arancelarias. Es donde se llega a regular o a cambiar ya, y ya ahora sí ya se menciona directamente del TEMEC. Bueno, aquí les vuelvo a marcar sobre la presentación de la manifestación de valor. Creo que esto ya lo tocamos un poco. Y hablando del transitorio, la habilitación y prórroga de la autorización para que puedan operar ustedes un despacho fuera de los horarios establecidos en la aduana, va a entrar en vigor a partir de los 30 días posteriores, lo que les había comentado, haciendo uso de la ficha de trámite 128 LA. Hay que recordar que la regla 211 nos marca a nosotros los horarios establecidos de las aduanas. Bueno, aquí ya lo están especificando igual en transitorio, ¿no? Y vuelve a estar en transitorios el cuarto transitorio, que es uno de los más importantes, que va a llegar a marcar parteaguas para aquellas empresas exportadoras, que es la famosa póliza de fianza para mercancías del anexo 2. Sigue estando en transitorios, aún no es exigible, pero recordando un poquito cómo va a operar este nuevo esquema, hay que recordar que las empresas que importen bienes del anexo 2 deberán de cumplir con lo que está estipulado dentro de las reglas de Secretaría de Economía para que puedan acceder a importar puedan acceder a exentar dicha póliza de fianza. Dentro de las reglas de economía te habla de la excepción de la póliza de fianza, que ya va a ser una obligación hasta que en tanto no se publique. ¿Y cuáles son estos requisitos de excepción? Bueno, que seas una empresa de autopartes, o seas un proveedor de empresas de autopartes, que cotices en bolsa de valores. Son requisitos ahí bastante interesantes, que seas proveedor de. Entonces, es algo bastante interesante que va a venir a cambiar el rumbo conforme a la importación de bienes del anexo 2. Entonces, aún se mantiene en transitorios, no va a ser exigible hasta que no se publique el acuerdo de las reglas en Secretaría de Economía para la aplicación del artículo 5º, fracción cuarta del decreto IMEX, que ahí te habla en específico de las empresas certificadas. Entonces, aún no es exigible, pero ya aquellas empresas que no cumplan con alguno de estos requisitos, pues sí van a tener que acceder a la póliza de fianza para que puedan importar bienes del anexo 2, independientemente que lo tengan autorizado en la certificación. Nos vamos a los formatos de comercio exterior. Bueno, relativo a los formatos de comercio exterior, se elimina el formato de avisos electrónicos de operaciones y aviso de capacidad de almacenaje. Y la información, como les había comentado, de la regla 113, que era que se consideran como identificaciones oficiales o que se considera como comprobantes de domicilio, pues llega a formar parte del anexo 1. 1A, vuelvo a lo mismo, omitieron dentro de la modificación en los anexos 1A asentar el aviso de modificación al inventario inicial para las empresas certificadas. Para el anexo 12, que son bienes fungibles o los productos de azúcar, se adicionan estas tres nuevas fracciones arancelarias para que se consideren como exportación temporal de mercancías fungibles. Conforme al anexo 22, apéndice 8, se modifican el identificador DT, PR, ST y TA. ¿Qué es la modificación de forma que tiene? Bueno, se le agrega ya la palabra TEMEC, anteriormente era Telecan. Ahorita ya se precisa directamente TEMEC. Es la modificación que tienen a los complementos de dichos identificadores. Y conforme al anexo 22, que habla ya en específico de las claves de contribuciones, el apéndice 12, bueno, también se especifica ya directamente la contribución por aplicación de los artículos 2.5 del TEMEC, tanto para contribuciones y recargos. Anteriormente, pues me lo marcaba como Telecan. Ahorita ya lo marca como TEMEC, y una pequeña modificación al anexo 21, que tiene que ver con los administradores y operadores de recintos fiscalizados estratégicos. Ya contempla directamente aquellos
empresas de recinto fiscalizado estratégico conforme a la regla 481. Anteriormente no contemplaba el 481, ahorita ya lo contempla directamente, ¿no? Y asimismo distinga los recintos colindantes y no colindantes para una mayor referencia dentro del anexo 21. Entonces, estas son las modificaciones más relevantes que tuvieron directamente las reglas de comercio exterior. Si tienen alguna duda, pregunta o comentario acerca de las reglas, mi correo electrónico es rodrigo.perez@usaga.com. Pues muchísimas gracias. Ahí les dejaron información acerca de mi correo y de InfoUsaga. Si tienen alguna duda en específico, la persona que tenía la duda acerca de la digitalización sobre el documento, igual me lo puede mandar por correo y por ahí nos estamos comunicando. Sin más preámbulo, pues me despido. Muchísimas gracias a todos por su participación y estamos en contacto. Gracias.